El tema del que me gustaría hablar hoy es una de las luchas más fuertes y más importantes que están ocurriendo ahora mismo. Esta batalla no aparece en las noticias o en el periódico. Y cuando tú entras a Facebook o cuando tú entras a Twitter o cualquier red social, no está en tendencia. Esta guerra es muy peculiar porque las armas que se usan no son pistolas, ni son rifles, ni son tanques. Sin embargo, esta guerra nos afecta a todos nosotros y vencer en esta batalla es de suma importancia. Yo estoy hablando de la guerra contra la verdad. La verdad hoy está bajo ataque. Satanás sabe, y eso nosotros lo vemos desde el Génesis, que basta con cambiarnos la verdad por la mentira para darnos el golpe más fuerte que Él nos puede dar. Y eso es alejarnos de Dios. Las ideas, las filosofías, el mundo, la forma que entendemos la vida, aquello que nosotros creemos, nuestras ideas, nuestra filosofía, todo eso determina cómo nosotros vamos a comportarnos, cómo nosotros vamos a actuar. Y el enemigo sabe eso. Así que, ¿cuál es su estrategia? Bueno, presentarnos un sinfín de opciones, todas ellas falsas, y su objetivo es que nosotros nos las creamos y que vivamos en base a esas mentiras, que suframos las consecuencias de vivir bajo esas mentiras. Su objetivo final, alejarnos de Dios y de su verdad. Y si nosotros miramos nuestra cultura, nos encontramos con todo un mercado muy, muy variado de ideas. Hay mucha variedad, pero el proveedor es el mismo y están todas fabricadas en la misma industria. Todas esas ideas tienen algo en común, tienen un mismo sello, y es que son totalmente contrarias a lo que la palabra de Dios dice. El problema con todo esto es que nosotros corremos el peligro de acomodarnos a esta cultura y a este mundo. El peligro está en que hasta tal punto nos podemos acomodar que muchas veces se hace difícil distinguir entre alguien que sigue a Cristo y alguien que no lo sigue. Es como ese cuento, no sé si sabéis, de que si tú tomas un sapo y tú lo pones en una olla de agua hirviendo, él va a saltar inmediatamente y va a querer salir. Pero si tú tomas el mismo sapo, pero en un agua tibia y la vas calentando poquito a poco, pues el sapo no se dará cuenta y nunca va a salir de allí. La pregunta es, ¿será que nosotros estamos en agua caliente y no estamos reaccionando al peligro? ¿Será que estamos comprando las ideas de este mundo? El llamado que Dios nos hace a nosotros es a luchar contra la mentira. Dios se ha revelado. Él se ha revelado y ha dejado en su palabra la verdad. Él ha revelado quién Él es y lo que Él hace. Su llamado es a creer esa verdad, a vivir bajo esa verdad, a defender esa verdad y a proclamarla a otros. Y una de las artimañas del enemigo es tomar la única verdad que puede resolver nuestro problema de estar en enemistad con Dios, la única verdad que puede reconciliarnos con Él. Satanás la toma y nos dice, eso es una locura, eso es una tontería. Él toma el Evangelio, Él toma la cruz, lo único que puede transformarnos de verdad, lo único que nos da salvación, y nos dice que eso es falso. Y esto es lo que leemos en el pasaje que me gustaría ver en el día de hoy, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a estar viendo desde el versículo 18 hasta el 24. En este pasaje vamos a ver una oposición entre esa locura del Evangelio y la sabiduría de los hombres. Esa es la lucha, esa es la guerra. Aquí está la verdad contra la mentira. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a creer? ¿Creeré la palabra de Dios? ¿Voy a creer la locura del Evangelio? ¿O creeré en la sabiduría del hombre? ¿Qué es lo que yo voy a elegir? ¿A qué le voy a hacer caso? Entonces, en el versículo 18, Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
En este versículo, Pablo nos está mostrando que la palabra de la cruz, eso es, que el evangelio de Dios para los hombres, el mismo mensaje para unos es locura y para otros es poder de Dios. Para aquellos que se pierden, para aquellos que están en ese camino de perdición, para aquellos que no quieren conocer a Dios, esta palabra es locura, es una tontería, carece de sentido, eso es un absurdo. Pero para los que se salvan, para los que creen en esa palabra de la cruz, el evangelio es poder de Dios. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 1. El evangelio es poder de Dios para salvación. Esa es la verdad. Es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Da igual que el mundo diga y lo que el mundo piense del evangelio, que digan que la cruz es una locura, que tú eres un loco por creer en eso. Si tú crees en esta palabra de la cruz, ten por seguro que eso es poder de Dios para salvación de tu vida. Esta locura, el evangelio, el único lugar donde tú vas a encontrar salvación, el único modo de conocer a Dios, es el único modo de encontrar socorro y transformación real en tu vida. No hay ningún otro lugar fuera de ahí. Y esta palabra de la cruz, este evangelio que está predicando Pablo a los corintios, tiene un doble efecto, como él nos dice. A algunos les resultó absurdo, una tontería. Fíjate lo que le pasa a Pablo en Hechos, capítulo 26, versículo 24. Allí, en Hechos 26, 24, Pablo ha sido apresado injustamente con unos cargos falsos y él va a presentar ante el rey Agripa una defensa. Y Pablo empieza a contarle al rey Agripa acerca de su vida, cómo era antes de convertirse, cómo él mismo había perseguido a los cristianos, pero cómo él tiene un encuentro con Jesús que le envía a los gentiles. Y Pablo le está contando, mira, Jesús me envió a los gentiles a abrir sus ojos para que se convirtiesen de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe en Jesús el perdón de los pecados y para que reciban herencia entre los santos. Y cuando Pablo termina su defensa ante este rey Agripa, hay allí un gobernador romano que se llama Festo, y eso es lo que le dice, Hechos 26, 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Y esta es la realidad, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y si bien para algunos esa palabra es absurda, para otros, esa misma palabra fue el medio poderoso que Dios usó para convertir a las personas. Mira, el ejemplo de esto, un ejemplo claro, lo encontramos en la vida de los tesalonicenses. Si tú quieres, acompáñame a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Porque, ¿qué es lo que hace ese poder de Dios en la vida de las personas? Sí, estamos viendo que la palabra de Dios, que el evangelio, algunos lo escuchan y piensan, eso es una locura, eso no tiene sentido, eso es absurdo. Y lo dice que para otros eso es poder de Dios. Pero ¿cómo obra ese poder? ¿Qué es lo que hace en la vida de la gente? Pues mira Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Ahí Pablo les está diciendo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El evangelio, nos cuenta Pablo, había llegado a los tesalonicenses y Pablo les está diciendo, miren, cuando nuestro evangelio llegó, cuando fuimos a Tesalónica y os predicamos esta palabra de la cruz, no solamente fueron palabras vacías, así como ideas sin fuerza, que no salvan o transforman. No, fue la sabiduría de los hombres lo que os estábamos compartiendo. No, fue la palabra de Dios, en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y ese evangelio llegó a la vida de los tesalonicenses, pero ellos no dijeron, bueno, Pablo, mira, es que eso que tú me estás contando es una locura. Lo que tú dices es un absurdo y no tiene sentido.
Según el versículo 6, los tesalonicenses llegaron a ser imitadores de Pablo y del Señor. Pero fíjate cómo, recibiendo la palabra. Así que estas personas, los tesalonicenses, no vieron la palabra de la cruz como Festo en Hechos, diciendo que eso era una locura. No, lo vieron como lo que ella era, como la palabra de Dios que tiene poder. Además, fíjate que el versículo 6 nos dice incluso el modo en que la recibieron y las circunstancias en las que la recibieron. Fue en medio de gran tribulación y lo hicieron con gozo del Espíritu Santo, incluso en medio de esos problemas. En los versículos 7 y 8 nos cuenta Pablo cómo los tesalonicenses pasaron a ser imitadores, a convertirse en un ejemplo para otros. El Evangelio había llegado a ellos lo habían recibido y empezaron a imitar a su Señor, a Jesús. Así que esa palabra no se quedó allí con ellos, sino que de otras ciudades, en otros lugares, empezaron a creer en el Evangelio por el ejemplo de estas personas. Ahora, ¿tú quieres saber qué es lo que ese poder de Dios había hecho en la vida de ellos? ¿Cuáles fueron los efectos? ¿Qué es lo que el Evangelio produce y transforma en ti y en mí si tú lo recibes como Él es, como la palabra de Dios? Mira, ahí en el versículo 9 y en el versículo 10, tú tienes un resumen brutal. Pablo dice en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Fíjate, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando tú recibes el Evangelio, esto es lo que te pasa. Tú te conviertes de los ídolos a Dios. Tú antes estabas viviendo para tus ídolos. Otras cosas que no eran Dios, lo que sea, el dinero, las personas, tu pareja, tu esposa, tu marido, cualquier cosa era tu Señor. Pero cuando el Evangelio llega a tu vida, tú das media vuelta, te arrepientes de tus pecados y te conviertes de los ídolos a Dios. Pero no se queda ahí, no es como que haya una conversión y ya, no, mira, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando el Evangelio llega a tu vida, tú te conviertes de los ídolos a Dios, pero te conviertes en un siervo del Dios que es vivo y verdadero. Tú empiezas a servir, tú empiezas a imitar a ese Dios. Pero es que ni siquiera se queda ahí, no se queda en una cosa de que me convierto y me quedo aquí sirviendo, no. Cuando tú recibes la palabra de Dios como lo que es, tú tienes una esperanza. Mira, ellos esperaban de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien les libra de la ira venidera. Te has convertido de los ídolos a Dios. Ahora sirves al Dios verdadero y tienes una esperanza de que Jesús, de que tu Señor volverá y te librará de la ira venidera. Eso es lo que es la palabra de Dios. Ese es el poder de Dios en la vida de las personas. Ahora, volviendo a nuestro pasaje de 1 de Corintios, estamos viendo que esa palabra de la cruz para unos es locura y para otros poder de Dios. Y en el versículo 19, Pablo nos sigue hablando. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí Pablo está haciendo referencia y abundando en un pasaje del Antiguo Testamento. En Isaías 29:14 tú lees, perecerá la sabiduría de los sabios. Se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Mira, el mensaje es claro. La sabiduría del hombre, que por nuestra propia inteligencia nosotros no vamos a ser salvos. A través de nuestra propia sabiduría y de nuestro propio entendimiento, no vamos a poder vivir vidas como las de 1 de Tesalonicenses. Vidas que se han convertido de los ídolos a Dios, vidas que sirven a Dios y que tienen esperanza. Es imposible a través de la sabiduría humana. Mira, un ejemplo de eso, del intento del hombre de conseguir felicidad e igualdad y satisfacción completa, se dio a mediados del siglo XVII. Y en algunos países europeos surgió un movimiento que se llamó la Ilustración. Y algunos de los ideales principales que ellos tenían era, por ejemplo, poner al hombre en el centro de todas las cosas.
Por ejemplo, ellos también creían que una manera de alcanzar esa felicidad y ese bienestar completo era estar guiado por la razón, por el entendimiento, por nuestra propia inteligencia. Así que el hombre en el centro, con su razón, con su entendimiento y con su sabiduría. Eso era lo que ellos proponían. Bien, pues esto es lo que vemos en la palabra, que la sabiduría nuestra va a perecer, que nuestro entendimiento se va a desvanecer. Esta sabiduría de estos hombres no cree en Jesús, no lo toma en cuenta. Como vemos, creer, confiar en esa sabiduría de los hombres, esa es la verdadera locura. Si piensas que esto te va a llevar a la plena felicidad o que te va a llevar a la verdadera libertad o que va a buscar igualdad en este mundo, eso es mentira. Mira, Pablo sigue diciendo en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Dónde están la gente y los sabios de la Ilustración? ¿Dónde están los griegos con su filosofía? Esos ideales de la Ilustración y la filosofía de los griegos, en algún momento de la historia, aunque sea a una sola persona, ¿a quién consiguieron salvar? ¿A quién de verdad consiguieron transformar? La respuesta es a nadie. La sabiduría de los hombres va a perecer. Hoy en día, en nuestra cultura, en este siglo, igual ya no están los ideales de la Ilustración, pero hay una serie de ideas, una serie de filosofías que gobiernan la manera en la que nosotros entendemos el mundo. Y me gustaría mencionar 3 de esas mentiras que afectan y que están atentando contra la verdad del Evangelio. 3 mentiras que son sabiduría de los hombres. 3 mentiras que son falsas y que van a perecer. Mira, la primera de la que me gustaría hablar es que hoy en día se nos dice que realmente no hay verdades objetivas. Esto de negar la verdad absoluta, eso es como el pico del pensamiento de hoy en día. El problema con este pensamiento es que eso es inconstante. Esta filosofía nos dice, no hay absoluto, pero la manera en lo que nos está diciendo es con un absoluto. Ella nos dice, mira, tú no abraces ninguna ideología, pero ella misma es una ideología. Esto es inconsistente y no se vive en la realidad. Si yo tomara a una persona que realmente pensara así, que hay un pluralismo de ideas y que no hay ningún absoluto, y yo le pegara un puñetazo, él me diría, oye, pero ¿por qué me has pegado? Bueno, es que yo creo y entiendo que hacerte violencia es mi seguridad. Así que si él realmente piensa y cree que esto es así, él no puede ir en mi contra, porque esa es mi verdad. Y como no hay verdades absolutas, no me puede decir nada. Y sin embargo, todos sabemos que esa no es la manera en la que esta persona probablemente actuaría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un deseo de justicia. Y eso nos dice, ese deseo de justicia nos habla de que esto no es verdad. Esto de que no hay verdades objetivas y absolutas es una mentira. Hay otra mentira que circula en nuestro mundo, y es esto de que la tolerancia es la más grande de todas las virtudes. Ahora mismo parece que es más importante que tú seas tolerante a que tú seas honesto. Es más importante que tú seas tolerante a que tú seas leal o a que tú seas una persona de confianza. No hay nada por encima de la tolerancia. Y ahora, lo curioso es que ahora mismo lo que tolerancia significa no es lo que significaba antes. Antes, tolerar significaba soportar a alguien o a algo a pesar de que tú no estuvieras de acuerdo con esa persona. Pero es que hoy en día tolerar te exige que tú aceptes y celebres a esa persona o a las ideas de los demás. No solamente eso, tú tienes que valorar las opiniones de los demás al mismo nivel que tú valoras las tuyas propias. Tú hoy en día no puedes estar en desacuerdo con alguien porque eres un intolerante. Ahora, ¿cuál es el problema con la tolerancia? Bueno, el problema con la tolerancia es que la tolerancia es intolerante. Mira, en principio, en todas las áreas y en todas las esferas del mundo se tiene que ser tolerante. Y todos tenemos que aceptar y celebrar las opiniones de los demás. Así que si tú por casualidad no lo haces, eres lo contrario a alguien tolerante. Eres un
intolerante. La pregunta es, ¿y cómo le vamos a llamar a no tolerar la intolerancia? Mira, te voy a poner un ejemplo. Todos sabemos que hoy en día, si tú estás en contra del aborto, a ti te van a llamar un intolerante. Ahora, demos la vuelta. ¿Por qué no se le llama tolerante a las personas que defienden el aborto? Porque ellos no aceptan ni celebran la idea, por ejemplo, de los pro vida, que dicen que matar a un niño en el vientre de una madre, eso es algo que no está bien. O, por ejemplo, ¿por qué no se le llama intolerantes a los evolucionistas? Porque ellos no valoran al mismo nivel la visión que tiene, por ejemplo, alguien que cree que Dios creó el mundo. La tolerancia clama, mira, todas las ideas son iguales y todos los puntos de vista son iguales, pero eso no es verdad. Ese es el doble estándar de la tolerancia. Tú puedes abogar por los derechos de cualquier minoría, pero ni se te ocurra mencionar algo de la locura de la cruz porque eres un intolerante. Hemos visto que eso de que no hay verdades absolutas es mentira. Hemos visto eso de que la tolerancia es la última de las virtudes, eso es mentira. Hay una tercera que me gustaría comentar. Y es esta idea que nos dice, mira, realmente todas las religiones son lo mismo. Todos adoramos al mismo Dios. Lo que pasa es que nos referimos a Él o a ella de una manera diferente. Entonces, cada persona lo que tiene es una perspectiva limitada y en verdad ninguno tiene todas las respuestas. Y hay una ilustración para mostrar esta idea, que son 4 ciegos que se encuentran con un elefante. Entonces, el primer ciego empieza a tocar el elefante y toca la cola del elefante. Entonces dice, esto es largo y es delgado y es robusto, esto tiene que ser una cuerda. Entonces va el segundo hombre y toca la trompa del elefante. Y dice, bueno, yo noto que esto es largo, es grueso y es cálido. Entonces, esto tiene que ser una serpiente. El tercero toca la pierna del elefante. Y empieza a sentir que es gruesa, que es robusta, y dice, esto parece como que está plantado en el suelo. Esto tiene que ser un árbol. Y llega el cuarto y empieza a tocar todo el cuerpo del elefante y dice, ustedes están todos mal. Esto es extremadamente largo y robusto y firme y en su sitio. Es obvio que esto tiene que ser alguna construcción o algún refugio. La ilustración lo que te viene a decir es que cada persona tiene su perspectiva y que ninguno tiene las respuestas. Y si bien eso es verdad y cada uno tiene su perspectiva, eso no significa que no se pueda conocer la verdad. Mira, el hecho de que los 4 hombres ciegos estén incorrectos no implica que allí había un elefante. De una forma similar, el hecho de que muchas personas estén en el error acerca de quién es Dios y de cómo es Él, no significa que Dios no existe. Esta idea de que todas las religiones son iguales, ¿sabes a lo que llevan muchas personas a decir? Yo no sé si tú has escuchado esta frase. Mira, bueno, mientras a ti te funcione, si eso es lo que a ti te funcione, está bien. Porque la idea es que todo lo que existe en este mundo es natural, que todo es materia y todo es energía y son las leyes que se mezclan entre ellas y no hay nada sobrenatural. Y como no hay nada sobrenatural, tu idea de Dios realmente nace en tu mente y la del otro nace en su mente y eso son mentiras. Por tanto, si a ti te funciona lo tuyo, muy bien. Al otro le funcionará otra cosa porque al final son lo mismo, son mentiras. No tiene sentido. Mira, esta idea de que todas las religiones son lo mismo es una cosa ilógica. ¿Por qué? Porque viola un principio fundamental de la lógica. Es el principio de no contradicción que dice, mira, una cosa no puede ser ella misma y su opuesta al mismo tiempo y en la misma manera. No se puede. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de todas estas mentiras? La Biblia nos dice que el cristianismo es una religión exclusiva. Dios se ha revelado de una manera específica. No hay lugar para múltiples caminos, solo hay una manera. Jesús enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino a través de Él. Mira lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahí dice,
y en ninguno otro hay salvación. Escucha, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Es mentira que no existen verdades absolutas. Jesús es la verdad. Es mentira que todas las religiones son iguales. No, solo Jesús es el camino. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Jesús nos dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Él, Cristo, es la vida eterna. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Esta es la palabra de la cruz, que es locura para muchos, pero que para otros es poder de Dios. Estas verdades son las que Pablo nos va a estar recalcando en el texto de Primera de Corintios, si volvemos a él. Mira, Primera de Corintios, versículo 21, Pablo sigue. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira, este texto nos dice que Dios, en su sabio designio, en su soberanía, Él decidió cómo los hombres le iban a conocer. ¿Le iban a conocer a través de la sabiduría de los propios hombres? No. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Él no está revelado en esta o en aquella filosofía, son mentiras. No. Dios decidió que la manera en que nosotros le íbamos a conocer fuera a través de la locura de la predicación. No de la forma de cómo se esté predicando, de alguien que predique así o así, no, del contenido de ella, del Evangelio. El texto nos muestra cómo por un lado están los judíos, ¿no? Están intentando buscar a Dios y de conocerle, y la manera que ellos están intentando hacerlo es a través de señales. Dios, muéstrame tu poder. Quiero ver señales, yo quiero ver milagros, que en los cielos pasen cosas, porque ahí ya yo voy a saber que realmente eres tú. Por otro lado están los griegos, también intentando conocer a Dios y buscarlo, pero ya no a través de las señales y el poder de Dios, sino a través de la sabiduría. Están diciendo, Dios, yo necesito ideas, necesito filosofía, yo necesito una discusión muy sofisticada, que me quede muy claro que tú realmente eres Dios para poder creer en ti. Y aquí viene lo que nadie se esperaba, lo que ni los judíos ni los griegos se esperaban, que Pablo no estaba con señales ni con sabiduría. ¿Qué era lo que Pablo predicaba? Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese era su mensaje, que el Mesías, que el Salvador, en la cruz. Eso era aborrecible, eso era una locura para otros, y para los otros era una piedra de tropezadero. Ahora, si tú te fijas en el texto, no solamente está el grupo de los judíos y el grupo de los griegos, hay un tercer grupo. Mira el versículo 24. Pero para los llamados, para esos que se salvan, ese Cristo crucificado no es aborrecible y no es una locura y no es un tropezadero. Para ellos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjate qué paradójico, porque estos llamados consiguen en Cristo lo que los judíos estaban buscando y lo que los griegos estaban buscando. Cristo es poder de Dios, lo que querían los judíos, y Cristo es sabiduría de Dios, lo que querían los gentiles. La palabra de la cruz, ese bendito mensaje que es poder de Dios para salvación, tiene en el centro a una persona, a Cristo crucificado. Y Él, Jesús,
es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira, este mundo está lleno de mentiras, de muchas ideas falsas que tenemos que tener cuidado de creer. Tenemos que abrazar la locura del Evangelio porque solo allí vamos a encontrar salvación, sanidad, descanso, consuelo. Hemos visto, Dios en su sabiduría, a Él le ha placido salvar a las personas a través de la predicación del Evangelio. Ahora, cuando el Evangelio llega a tu vida, ¿cómo tú lo vas a recibir? ¿Como una locura? ¿Como un tropezadero? ¿O como poder y sabiduría de Dios para salvación de tu alma? En este mundo está repetido. Entonces, cuando el Evangelio llega, Dios pone la pelota en tu tejado. Él llega con su mensaje. El mensaje de Cristo crucificado. Ahora la pelota está en tu tejado. Y para que sus beneficios, los beneficios de este Evangelio sean efectivos en tu vida, hay algo que Dios te demanda. Tienes que tener fe en este mensaje. Mira, vamos a volver al ejemplo de los tesalonicenses. En este caso nos vamos a ir al capítulo 2. Y quiero que nos fijemos solamente en el versículo 13, porque esto es muy, muy importante. Allí dice, Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mira, la palabra llegó a los tesalonicenses a través de Pablo. Y ellos cuando la recibieron, es decir, cuando ellos oyeron esa palabra, no la dieron por locura. No. La recibieron en el sentido de que la aceptaron, de que la creyeron como lo que era, como la palabra de Dios, esa sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios, nos dice el versículo, actúa sobre el creyente y pone en la vida del creyente de manifiesto ese poder de Dios. La palabra llega a tu vida, tú la escuchas, la recibes, pero ahora tienes que recibirla de otro modo. Tienes que aceptarla, tienes que creerla, tienes que tener fe en ella. Es un punto muy importante que entender, porque el mensaje cristiano no va a tener ningún consuelo ni ningún ánimo que ofrecernos, aparte de nuestra creencia en su verdad, aparte de aceptarlo como lo que es, la palabra de Dios. Las personas se meten en muchos problemas. Su vida se tuercen, pierden su trabajo, lo deja su marido o su mujer y se encuentran sin nada. Entonces empiezan a probar con las sectas o con las drogas o con otras cosas, pero no les funciona. Después a lo mejor dicen, bueno, voy a probar con la iglesia cristiana. Y ellos quieren consuelo y ayuda y lo quieren de manera inmediata. Pero no se puede obtener el consuelo cristiano hasta que no te conviertas en un cristiano. Así que pídele a Dios que si tú escuchas la locura de su mensaje, tú puedas entenderlo no como una locura, sino como lo que es la palabra de Dios para salvación. Porque lo que necesitamos en sí no es el consuelo o el ánimo. Lo que necesitamos es a Cristo crucificado. Y como consecuencia, ese ánimo y ese consuelo van a venir. Acuérdate del versículo que acabamos de leer. Los tesalonicenses primero recibieron la palabra, la aceptaron y después esa palabra actuó sobre ellos. Pero no se da al revés. Muchos dicen, mira, sí, yo he intentado, pero es que tu cristianismo no me funcionó. No me proporcionó las bendiciones que yo estaba esperando. Y es cierto, eso ocurre si tú antepones la bendición a Cristo. Si estas cosas son ciertas, entonces es muy importante que sepamos cuál es ese mensaje, cuál es esa palabra de la cruz. Debemos saber cuáles son esas sanas palabras que Pablo le hablaba a Timoteo para que retuviese. ¿Cuál es esta fe? ¿Cuál es esta verdad? ¿Cuál es este mensaje que nosotros debemos creer porque de seguro que nos cambiará y nos hará más que vencedores? Ese mensaje
es Jesucristo y Jesucristo crucificado. Es Dios que amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú aceptas ese mensaje? ¿Tú lo recibes? Si no lo has hecho, hazlo en el día de hoy. Y si tú ya lo has hecho, si tú ya has creído el mensaje, bien, la cosa no acaba allí. Porque ahora tienes el llamado de que igual que tú recibiste ese mensaje, ir a llevárselo a aquellos que no lo conocen. Mira, después del versículo 13 viene el 14. Y ahí se nos dice que los tesalonicenses vinieron a ser imitadores. La fe no es una cosa solamente intelectual, tiene que ver con tus acciones. ¿Te acuerdas? Al principio que decíamos que las ideas, lo que tú crees, afecta a cómo tú te comportas. Pues es eso. Y nosotros, la iglesia, dice la Biblia que somos columna y baluarte de la verdad. Y el llamado de Dios es a creer esa verdad, es a vivir bajo esa verdad, es a defender esa verdad de las mentiras que se le oponen, es a proclamar esa verdad a aquellos que no la creen. Quiero dejarte con este versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, los llamados, los salvos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios nos ayude a anunciar las virtudes de Jesús.